Y poder hablar con un venezolano en este instante y en vivo, lo que los demás se van a México indirectamente a ver qué le dicen los mexicanos, que están más atrasados que muchos de los países latinoamericanos, y piensan que ellos pueden resolver un problema que puedan estar engañando a millones y millones de venezolanos. Pero vamos a comunicarnos directamente en Venezuela, en vivo, con Noel Alejandro Leal. Muy buenas noches, Noel. Buenas noches, profe. Buenas noches, Jenny. Buenas noches a todos los que nos escuchan hoy. Gracias por esta oportunidad. Y sí, profe, ya están de nuevo en una nueva etapa en esta fiesta en México. Ellos están reunidos para ir dándole forma al libreto establecido. Toda la gracia es lo ya aceptado, ya todos los, porque es el discurso vacío, no es el colmo del ridículo, oír al guiado diciendo no están las condiciones dadas, pero felicitamos a cada uno de los partidos que van a participar en las elecciones. Entonces, ese ha sido un ridículo constante que se repite una y otra vez. Declaraciones de los dirigentes de los partidos diciendo, sí, cómo no, vamos a las elecciones, estamos conscientes de que las elecciones no serán del todo limpias, que es el mismo discurso que han dicho desde antes del 2006. Entonces, simplemente es una repetición constante del ridículo, ahora cada vez con mayor acompañamiento internacional en la burla hacia el Venezuela. Noel, o sea, esto es tan interesante porque esto le toca a todos los países del mundo. Porque en este momento, como humano, no como miembro de cualquier nación, porque todas están más o menos en las mismas condiciones de confusión, de no saber dónde van y gastando millones y millones de dólares para poder combatir algo, un virus, una enfermedad que le acaece al mundo, como para llamarle la atención de que están haciendo las cosas demasiado mal. Y encima, cuando las cosas están malas, se empieza a echar la culpa a ver de dónde nació este virus, quién lo puso, quién atacó, y hay un gran por ciento de los humanos que encima no quieren vacunarse. Hay otros que me rodean en particular, y son unos cuantos, no son uno o dos, no se van a vacunar, otros están internados en los hospitales, otros le han aplicado la primera vacuna y están sin poder caminar por aplicar la vacuna. Y yo me pongo a preguntar, con todo este desbalance y enfermedad que se le manda al mundo, ¿por qué? Yo me pregunto, una mujer que solo trabaja y va a su casa o con conceptos elementales, o los pobres que escuchan las noticias que otros le están destruyendo la vida con cada minuto dándole noticias de tragedia en el mundo. Yo me pregunto, ¿está balanceado los periodistas, los políticos, los sociólogos? ¿Qué están haciendo? Yo Están creo, jugando a ver cuánta cantidad se enferman o no se enferman, cuántos se mueren, no se mueren, y esa noticia lo ponen en chiquitito y se lo van pasando como CNN a todo el mundo las 24 horas del día. Quiere decir que esas personas que ven esos programas terminan con depresiones, con problemas mentales, que se calcula que se ha cuadriplicado y más en el futuro. Y estos periodistas y esta forma de comunicarse con el mundo no se dan cuenta que ellos, que se creen que son los que comunican, son los que están destrozando la mente de la pobre gente que no tiene mucha capacidad de entender el proceso. profe, usted acaba de atacar justo una médula de uno de los grandes problemas que han traído todas las desgracias de Venezuela, de lo que vive Venezuela, que es el mensaje que se brinda a través de los medios de comunicación y lo que yo he denominado los degeneradores de opinión, que van mucho más allá de los medios de comunicación y que lamentablemente tienen una gran influencia dentro de la estructura académica venezolana, bueno, y en el globo también se ve. Hubo una penetración extraordinaria de un proceso de
especialización. Como primera parte tuvimos un proceso donde todo el mundo se fue especializándose en algo y al momento de especializarse olvidaron una sola cosa realmente importante, la universalidad. Entonces, se fue poniendo cada vez un mundo tan especial, tan minúsculo, tan concreto, tan necesario de que existan los especialistas en cada una de esas áreas, pero perdieron la universalidad. Y al perder la universalidad, simplemente pierden el entorno, contacto con la realidad, no entienden que una cosa, que ese aleteo de mariposa significa una tormenta en el otro lado del planeta. Un proceso que es absolutamente lógico para cualquiera que de un momento se toma un momento para pensar y comprender la realidad de lo que sucede. Entonces, vamos a pasarnos ya de la parte de la especialización y la ausencia de universalidad al proceso de manipulación. Nosotros venimos a un proceso de manipulación social que está estructurado, en mi opinión, por un método realmente impresionante, que es la infantilización de la sociedad. Para eso se orquestó, a veces ni siquiera hay que orquestarlo mucho, simplemente pone a un especialista, lejos carente totalmente de universalidad, a decir sus importantes cosas puntuales sobre esa especialidad, privando a la gente sobre el resto de las realidades. Y enfocan nada más esa realidad y el resto de las realidades que son vitales para el entendimiento no solo de la persona como individuo, sino de la sociedad, se van perdiendo, se van disgregando y pasan a tener menos importancia, cuando cuidado si son mucho más importantes que la que ese especialista fue presentando. Entonces tenemos una sociedad que, aparte de infantilizada, está siendo atormentada. Está, de verdad, le inyectan cualquier cantidad de cosas que la alejan de la realidad y del enfoque de cómo enfrentar todas las cosas que comprenden la realidad del individuo, de la sociedad y de las naciones. Entonces, hoy que vemos que a todo el mundo es bombardeado por ese tipo de esquemas donde hacen que la gente no pueda pensar con lógica y menos pensar en su entorno, en un entorno global, completo, de todas las cosas que le atienen a la gente, encontramos las viejas recetas de una sociedad que en el caso venezolano está muy bien retrasada, muy bien retratada. Tenemos una casta política comunicacional que se encargó de decirle a la sociedad venezolana mentira tras mentira. Se encargó de hacerle a la sociedad venezolana, hacerle creer a la sociedad venezolana que personajes bufos, sin ningún tipo de peso intelectual político serio, eran los representantes de la dirigencia y la oportunidad para. Se le pone o se le enseña a la gente a identificar a una persona como mala, sin entender que esa persona simplemente está llevando el mensaje de todos, el mismo mensaje que nos ahoga, en nuestro caso el socialismo. Se ha hecho muchísimo daño en ese sentido y se ha aprovechado una sociedad infantilizada y una sociedad ávida por respuesta, una sociedad como cualquier otra sociedad que necesita un pater family, que necesita guía, que necesita dirigencia. Y en esa necesidad la sociedad se ha ido ahogando. Cuando pasamos esa fotografía y la vemos en imagen global, encontramos ese mismo problema a distintas instancias en el mundo. Encontramos los distintos tipos de sociedades enfrentándose a los nuevos bombardeos que van sacándola de su eje, lo van sacando de las necesidades lógicas del individuo, de amor de familia, de establecimiento, de seguridad, para poderte desarrollar y crecer, para tener que vivir bajo una preocupación mayor. La preocupación hoy es el virus, mañana será de nuevo la economía, pasado mañana será la penetración islámica, luego el terrorismo. Cada uno de esos puntos van sacando a la gente de cada una de las cosas sin poder entender la necesidad de enfrentar el problema como un todo y enfrentarlo con las realidades y las herramientas que cuentan las sociedades. En el caso venezolano, las herramientas con las que contamos hoy son todas las maravillas que tenemos, el sentido práctico y la capacidad de aprendizaje del venezolano. Y lo que tenemos como gran enemigo para poder en práctica y en funcionamiento cada una de esas cosas es el eje socialista. Ese eje socialista que va de la mano de gobierno y oposición y que los generadores de opinión se encargan de hacer como única forma de vida en Venezuela. Entonces, afuera el mensaje es el mismo. Si el ciudadano común quiere entender lo que sucede en su entorno y a su alrededor, ponga un poquito al lado la televisión y empiece a curiosear por su cuenta las realidades. Empiece a tomarse un instante para sí, para pensar en lo suyo y colocar en balanzas reales qué es lo que te conviene hacer para poder avanzar en tu vida y en tu desarrollo. Porque el bombardeo que nos están haciendo es realmente dañino. Fíjate que da risa, CNN tiene periodistas del tercer mundo en español
donde cada uno de esos periodistas no puede ni administrar ni explicar bien lo que pasa en cada uno de los países. En particular, la mayoría de los periodistas son argentinos. Y Argentina es el peor lugar de destrucción del socialismo y de ladrones que son los que están gobernando la Argentina, que ya es la segunda vez que muestran, o varias veces más, demuestran su incapacidad. Y lo más lindo que CNN muestra algo de los periodistas que piensan, dicen. Y resulta que si tú bajas un poquito, en el canal que baja, que es Canal Sur, y escuchas de Argentina, la gente no puede salir a la calle, no se vacunan, la 50% son barrios Villa Miseria en los barrios centrales, no se puede, no hay médicos, la gente se está muriendo porque no se le puede dar vacunar. Digo, pero ¿cómo? CNN muestra una mentira de periodistas argentinos hablando en CNN. Será porque serán baratos, nada más. Pero esa es la imagen que se le da a toda Latinoamérica de un país en destrucción. Bueno, un proceso de destrucción en el caso argentino especializado. Una de las cosas que utilizaron en Argentina, en la Argentina moderna, para mantener a todo el mundo fuera de su sitio, es que Argentina creo que es el país que cuenta con más psicólogos per cápita en el planeta. Y Ahora, yo estamos en tengo este otra estado. pregunta. No, yo tengo otra pregunta porque CNN, que se dedica a hacer las noticias de todo lo que se supone lo mejor, nos estamos dando cuenta que está embotellando al latino en una clase tan baja porque le pide opinión a profesionales en México donde se están matando unos con los otros. La muerte de mujeres supera el doble, el triple. Los suicidios, la droga, los delincuentes en cada uno de los pueblos mexicanos. Y ahí se eligieron ir a hacer una reunión para resolver un problema de Venezuela. Pero la elección de México tiene que ver con todo el hecho principal de que esté Manuel López Obrador en el gobierno. Entonces, un compadre socialista para que todo quede en el marco del control del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y cada una de estas estructuras que van haciendo ese trabajo que ha hecho posible la destrucción de América Latina en nombre del Pero socialismo. Noel, está en este grupo de supuestos periodistas están enfermando a millones de personas en Latinoamérica. ¿Sí? Sí, Porque ninguno, creo que después de escuchar la noticia de estos periodistas, no creo que ninguno pueda dormir. Ahora, y, no solo perdón, que no tengan comida y que no consigan estar en paz y esconderse en sus casas por los ladrones y la delincuencia, y los delincuentes son los primeros los políticos latinoamericanos. Y se basan en eso para dar una explicación de cómo solucionar las cosas. es que lleva mucho tiempo haciendo daño, profesor, lleva mucho, mucho tiempo haciendo daño, por eso es que estábamos hablando sobre la necesidad de que se alejen un momentico de la pantalla, de ese tipo de pantalla, y se acerquen a una gran cantidad de información alternativa que está allí y que es una constante para el desarrollo de las sociedades. Hay cosas que son básicas, mientras nosotros nos acerquemos un poco más a lo básico y dejemos un tanto esa inyección de estupidez, de embrutecimiento, eh, las sociedades podrán avanzar un poquito más. Ahora, yo por eso te digo, Noel, porque nosotros estamos transmitiendo, estamos dejándonos influenciar por noticias de estos políticos y periodistas que leen noticias y cuando hacen una interpretación de noticias. Y yo digo, la interpretación la tiene que hacer cada uno de los que escuchan de la noticia real, no de la interpretación de algunos que se creen que pueden tener la opinión para manipular a las masas. Yo creo, profesor, allí que siempre hay que estar conscientes de un punto, lo que significa información y lo que significa opinión. Yo sí creo que es importante que las líneas editoriales existan y que tengan opinión, y opinión basada en su línea editorial, pero identifícala. No digas que tu opinión es la verdad o hagas pasar tu opinión como noticia.
Y es allí donde se marca la gran diferencia. A mí me parece muy bien que CNN coloque noticias y que tome un espacio de opinión, y que su espacio de opinión vaya dentro del marco de la línea editorial de CNN es izquierda. Identifícala, deja de caer la coba al planeta y di tu verdad. Punto, mi línea es de izquierda. Igual que Fox se presenta, oh, mira, esta es mi línea de noticias, pero mi línea editorial está cargado de un proceso conservador y pro-republicano. Entonces, es una cosa que es muy sencilla de entender. Antes los periódicos, sobre todo los periódicos norteamericanos, eran muy sencillos, muy directos en eso. Mi línea editorial es esta. Entonces, eso es parte de la verdadera libertad de opinión. Mostrarle a la sociedad la realidad de la noticia y poder mostrar tu opinión. El asunto es que aquí a alguien se le olvidó que eso era posible, ¿no? Y dejaron que todos los medios de comunicación estuvieran en manos de la izquierda. Entonces, toda la opinión es la manipulación de la noticia a través de un proceso socialista. Ahí es en donde cada uno de los ciudadanos tiene que aprender a pensar con lógica y darse cuenta que mucha de esa opinión es la que te ha traído al caos una y otra vez. Y vuelvo al caso venezolano. Si nosotros tomamos en cuenta a todos los generadores de opinión venezolanos y cada una de las apuestas políticas que han hecho, son las que nos trajeron aquí. ¿Hasta cuándo mi país va a seguir oyendo a esos mismos generadores de opinión? Más allá del actor político que cada uno de estos generadores de opinión han ido subiendo en cada uno de estos años, entiéndase, ellos no suben sin eso. Y esto funciona es gracias a que usted no termina de entender que esta es la plataforma de esta porquería. Esa es la realidad. No es, realmente un medio está para defender a los ciudadanos. En este caso particular, por nuestro programa, nosotros no tenemos un ciudadano, no tenemos solamente venezolano, cubano, argentino o centroamericano o cualquier otro idioma, o España o cualquier otro idioma en español. Porque estamos saliendo a nivel mundial. No estamos saliendo para la cuadra de alrededor de Miami. Quiere decir de que es un medio que influencia tira la noticia al mundo, no tira la noticia para el vecino de la otra cuadra como antes. ¿No? Y es que por eso le insisto, separar el espacio, explicar. Yo tengo un narrador de noticias y mi narrador de noticias dio la noticia real, sin fondo de opinión. Ahora viene el que genera opinión. Explícalo. Él genera opinión y genera opinión desde la línea editorial del canal. La línea editorial del canal es progresista. ¿Usted cree que el progresismo es bueno? Consuma esa porquería y envenénese. ¿Usted cree que la necesidad del país es acercarse, la necesidad de su sociedad es acercarse a un proceso que lo reconcilie con usted, un proceso conservador? Agarre y consuma de esto. Eso es tan sencillo como eso. Yo no puedo obligar, y me parecería injusto colocando los esquemas de la libertad de prensa y la libertad empresarial a alguien a que venga y coloque una opinión contraria a su línea de negocio editorial, de su línea de pensamiento, en cuanto a opinión. Pero ahora, no me mientas con la noticia, porque en el momento en que me mientas con la noticia, la justicia tiene que hacer su trabajo. No, si yo vamos a hacer para el hombre que está trabajando, que viene de su trabajo, que viene cansado, que no tiene ganas de pensar porque no pensó nunca, lamentablemente, porque el trabajó toda su vida y solamente del trabajo a su casa, y cuando llega tiene los problemas de su casa, el pago de la renta, el pago del coche se le rompió, en sí cosas. Y se apoya en medios del tercer mundo. ¿Qué opinión pueden tener estas opiniones del tercer mundo en cuanto a otro mundo evolucionado en otras partes del mundo? Por eso, fíjense que nos sorprendemos que todavía le gane los individuos más atrasados del planeta. Bueno, pueden ser ciertas partes de África, pero pueden ser mentalmente más atrasados los talibanes, que son gente que son adoctrinados sin que ellos piensen como hacen otras religiones. Y de esta manera están todavía, por decir algo, en el siglo antes de Cristo. Entonces yo me pregunto, esos que para nosotros, el mundo occidental, son unos brutos, atrasados, que no piensa, que solamente uno piensa y son manipulados de los millones, le han ganado una guerra tecnológica al país más
avanzado del mundo que gobierna, que o por lo menos está inmiscuido en 160, 170 países del mundo, influenciando. Y estos tipos que no saben nada más que hacer lo que hicieron desde siglos, le han ganado a los estados o al mundo más evolucionado. Yo me hago esta pregunta. ¿Nos dieron informaciones tan equivocadas? Porque estos medios dan informaciones día por día, pero no te da la perspectiva que si un tipo está haciendo algo mal, es muy probable que desaparezca la semana que viene. Pero ellos siguen dando la noticia de impacto porque la gente se enferme. Señor, si usted está viendo que un talibán que corta manos, que corta cabeza, que las mujeres no sirven, ¿y cómo, señores? Ustedes se han equivocado todos con influenciando, entreteniendo al mundo con noticias que el mundo ha evolucionado. ¿Yo hemos evolucionado de qué? Como sociedad en general, más allá, siempre el problema va a quedar. Por supuesto, la decisión del medio de no de mostrar lo que a ellos les interesa es una cosa natural. Por eso es que vuelvo al asunto de la noticia y la opinión y la línea editorial del medio. Y es en donde está el consumo de la gente, siempre va a ser el rating. Si usted lo que quiere es consumir basura, la basura será la que tenga el rating. Si usted quiere consumir algo decente, logrará hacer que la gente pueda enterarse de las cosas decentes, porque aquella cadena crecerá y se convertirá en el baluarte internacional de la información. Mientras la gente quiera consumir basura, por supuesto la basura será la que genere el rating. Siempre va a defender a través de una población. La población no quiere pensar, la población no quiere evolucionar. Ahí es cuando entra cada una de las dirigencias de cada uno de los países e intentar elevar a sus ciudadanías. Por eso vuelve otra vez el caso, es un círculo bien delicado, ¿no? Porque como las sociedades aprenden a evolucionar sin la dirigencia, y cuando la dirigencia lo único que quiere es mantener a la sociedad envuelta en la basura. Lo primero que tiene que entender la sociedad es mirar a los lados. Si se da cuenta de que está envuelto en la basura, el problema es la dirigencia. Entonces, vamos para afuera. Ahora, Profe, ese manejo de la información y el daño hecho por los medios de comunicación es total, es gigantesco y será cada vez peor. El proceso lleva también de la mano ahora esta necesidad de unas nuevas vías de información, las cuales también vienen penetradas por manipulación, vienen penetradas por fake news, por cualquier cantidad de cosas para hacerlas cada vez más llamativas. Y al mismo tiempo, con, intentar competir con las cadenas y vías de vías de comunicación establecidas. Pero ¿qué está generando eso? Es algo más interesante todavía que la decisión u opinión de este lado o del otro. Está generando una desconfianza total por parte de un sector gigantesco de la sociedad. Más allá de la gente que sigue de frente y de la mano consumiendo la opinión manipulada, que manipula las noticias. Hay una gran cantidad de sociedad que está empezando a dejar de creer en absolutamente todo. Y eso genera también un proceso anárquico, que es contrario, porque cuando la sociedad pierde guías, pierde norte y simplemente deja de creer, empieza un proceso anárquico que va también en contra de la sociedad. En el lugar donde nos encontramos hoy como humanidad, es quizá uno de los puntos más peligrosos por la consecuencia de la cantidad de información que podemos recibir y la cantidad de información que podemos asimilar y aprender a distinguir dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Ahí vamos a ese punto. Sí hay una manera. En el caso venezolano es parte de lo que les estoy explicando. Si usted tiene un comunicador social, una vocería que te está diciendo relativamente lo mismo, y ese lo mismo es lo que nos puso aquí por 20 años, entiéndalo, el problema es esa vocería, el problema es esa plataforma. Échenla a un lado. mira, nosotros estamos en este caso particular y en esta hora estamos analizando, no analizando, conversando, tomando un café sobre las sensaciones e impactos que podríamos ver nosotros que tiene el venezolano para reconstruir su país. Dios me libre, porque parece que estas grandes cadenas se olvidan y ahora están entretenidos en Afganistán y se olvidan de que están en México manipulando a millones de venezolanos, como 7 millones divididos, separados del mundo, dando vueltas por ahí,
algunos muriendo de hambre y otros destrozando su futuro, igual que los que están en Venezuela. Y parecería ya al gobierno socialista de Estados Unidos con su mentalidad y los otros casi comunistas, que es la mitad del Partido Demócrata, ya no le importa Venezuela. Señores, arréglense como pueda, pero nosotros no vamos a interferir. Vamos a dejar que los delincuentes y narcotraficantes que tienen el control de una porción de América Latina, en caso de Venezuela, siguen haciendo lo que se les cante, pero sí vamos a hacer negocio. Y yo me Profe, pregunto, el hombre común dirá, pero yo no puedo hacer esas cosas. Entonces, para reforzar que eso es verdad, llaman al especialista de la Universidad de México que hace interpretaciones políticas. Yo digo, ¿por qué no hace interpretaciones políticas de México que no pueden resolver y la gente cada vez hay más pobres y cada vez más suicidios, secuestros y asesinatos? ¿Para qué sirven esos cabecillas de las universidades de dar opiniones? De opinión de su país, resuélvalo. Si usted tiene un poder de opinión en su país, ¿por qué no es influencia? ¿Para qué le va a dar opiniones a otros países que están peores que México? Porque el sueldo de México, siendo un país que dicen de que puede estar mejor que América Latina, a la gente no le alcanza ni 15 días para comprar la comida, el sueldo mínimo. eh, Claro, los otros, en los demás países como en Venezuela, $3 por mes. ujú, En Cuba, $4. En la Argentina le pueden dar $150, pero esos $150 no compran lo mismo que el otro que compra con 4 pesos todo el mes. ujú. Es la desproporcional que el humano, el normal, miles de millones latinoamericanos, pueden darse una opinión que significa la economía, que significa un país que tenga cierto dinero. Resulta que todos están iguales aunque aparente que ganen más dinero. Así es, así es. Es un camino no en picada, profe, un camino en picada. Hoy, precisamente, profe, hoy o ayer, no recuerdo ahorita, hay una declaración de un senador de los Estados Unidos que le hace un llamado al presidente Biden sobre la importancia de atender a América. Y él vuelve a citar la validez del planteamiento de la doctrina Monroe, América para los americanos. En ese mismo planteamiento él empieza a desarrollar el hecho de que en Latinoamérica está viendo muchos países no vinculados a Occidente teniendo cada vez mayor espacio dentro de los países latinoamericanos con tendencias políticas contrarias a las líneas de la democracia. Y él va generando todo ese punto y toca el asunto Venezuela. Y ahí es donde se cae por completo el discurso del senador y demuestra el desconocimiento. Tienes el punto básico, pero estás totalmente lejos de la realidad. Si bien el senador dice lo único que puede decir todavía dentro del margen de este juego, la importancia de mantener algún espacio en pro de la democracia y esa cantidad de pendejadas que no tienen nada que ver con la realidad venezolana, él cierra su discurso hablando sobre la necesidad de seguir apoyando aliados. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta, y esto es un mensaje que creo que es muy importante que termine de entender todo el que está en el ejercicio político como parte de esta cosa que se denomina comunidad internacional, como comunidad internacional y que tienen algún punto de observación sobre lo que sucede en Venezuela. Si se entiende la realidad de lo que está viviendo Venezuela con respecto al proceso global y todos esos intereses no occidentales en los cuales tienen hoy grandes intereses en Venezuela y en Latinoamérica, y se quiere comprender la importancia y el valor de la doctrina Monroe, tienen que terminar de entender qué es lo que sucede en cada uno de nuestros países. Y en nuestros países hoy todos están jugando a lo mismo. Izquierda vegetariana y izquierda carnívora. Están matando las otras voces que tienen una necesidad de expresarse y querer cambiar todo.
El proceso de destrucción que viven nuestros países entre el proceso de izquierda carnívora es solo gracias a los procesos de izquierda vegetariana. Es solo gracias a una oposición tipo Guaidó, una oposición tipo Mut, una oposición que logró poner a este país en 20 años a que este país estuviese total y absolutamente destruido de manera democrática. En Venezuela no existe democracia. Nosotros vivíamos una pseudodemocracia del 78 al 98, pero con el proceso constituyente del 99 simplemente eso se acabó. Lo que nosotros vivimos es un teatro. Ese teatro ha sido gracias y posible a esa estructura de oposición que diversos personajes en el mundo siguen validando como el soporte, la alternativa democrática al proceso chavista. Pues no, el proceso chavista, la tiranía chavista acabó con todo. Lo hizo de manera democrática gracias a esa oposición. La conversación en México lo único que trae es más tiempo y para vestir más de democracia el proceso de la tiranía chavista. Todo el proceso de Diado lo que vino fue a reinstitucionalizar la tiranía y a garantizar la forma internacional de su gobierno, la aceptación de la forma internacional de su gobierno. Es una realidad, está allí, no hay quien pueda negarlo. Ya está bueno de creer que eso que se viste de oposición sigue siendo la vocería necesaria para la reconstrucción de Venezuela. Simplemente la salida real del problema venezolano pasa por terminar de quitarle la cobertura de democracia a la tiranía. Que la tiranía ejerza como tal para que la verdad pueda salir a flote y se entienda que no hubiésemos llegado aquí en estos 20 y pico de años de destrucción de manera democrática sin esa oposición. Por eso, yo creo que la labor que tú estás haciendo desde Venezuela, no un periodista que está hablando de noticias de Venezuela, es la vida de todos los días. Es donde los millones de seres humanos, llamados venezolanos, o llamados cubanos, o llamados nicaragüenses, o llamado lo que sea, están en manos de personas que dicen que piensa y lo único que hace es contribuyen a la tremenda confusión y la enfermedad de millones de personas. Y yo me pregunto, ¿en esa dirección vamos? Increíble. ¿Qué están sembrando? Porque tú para presentar una buena planta tienes que tener una buena semilla. Si tú, los seres humanos que están naciendo en Latinoamérica, están todos confusos, no saben ni para qué nacieron, porque no tienen futuro ninguno en Latinoamérica. Y va más allá, profe, y va más allá, que es una cosa realmente lamentable, porque le está quitando al ser humano en todo sentido hasta su propia identidad biológica y natural. Entonces lo que tú tienes es un desastre. Hoy leía una noticia donde un hombre transgénero fecundó a su mujer a través de otro óvulo fecundado por otro transgénero y lo atendió el médico transgénero. Y hay todo un festival de irrealidades que va en contra de la lógica natural y va en contra de los procesos de entendernos como sociedad. ¿Cómo se va a presentar ese niño mañana? ¿Bajo qué espacio es el que va a crecer? Hay que modificar todo el espacio para atender el capricho de algún grupo social. Entonces, ese espacio, esa deformidad que está viendo, esa inyección de cosa dañina que se está generando, en tanto sentido, va no solo matando la esperanza en el caso de latinoamericano al ver sus países sin futuro y destruidos, sino que va matando a toda una sociedad lógica para el mañana. No es que la semilla venga mala por el proceso político nada más, es este proceso ideológico que está deformando todo, absolutamente todo, y que hace que la sociedad completa tenga que perder su norte para poder satisfacer pequeñas parcelas. El daño que se está haciendo en general es realmente peligroso, por eso es que es tan difícil de manejar y muchas veces nos obliga hasta caminar como pisando sobre cáscaras de huevo. Y hay un momento en que uno se cansa y enfrenta, dice las realidades como tienen que ser enfrentadas. Se nos está haciendo daño, mucho, en muchos sentidos, por muchos flancos. Por eso volvemos al punto. Entiéndase usted en lo básico. Entiéndase usted en los suyos con lo básico. Entienda usted su sociedad. Y se va a dar cuenta de cada uno de esos espacios donde se ha hecho daño, lo que se ha ido debilitando, lo que le está haciendo hoy perder su identidad nacional, su identidad familiar y a usted como individuo a tener que replegarse y a tener que omitir lo que usted considera correcto. Porque yo por eso te decía, si los medios de comunicación tendrían que, por lo menos,
salvaguardar o ir creando las semillas para que los nuevos habitantes, no los ya viejos, los viejos ya no tienen solución, son manejados como manipuladores, los medios de comunicación y el dictador de turno y el millonario de turno de cada país tiene el control de la manada como lo tiene la religión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde están las semillas que van a dar la planta que va a salir balanceada? ¿Dónde está? ¿Quién está sembrando esa semilla? Ni lo están sembrando los medios de comunicación, ni lo están sembrando los colegios, están todos cerrados, y se pelean entre unos y otros. Y yo digo una pregunta, lamentablemente, ese mundo latino, ¿a dónde va? No estoy hablando de un solo país, ¿a dónde va? ¿O Sí, el ustedes se problema, creen que de golpe de así, porque se le ocurre a algún loco que se levantó y dice esto tiene que terminar? Porque él diga que tiene que terminar, las cosas van a terminar. Señores, hay una fuerza que se va sembrando con los años para que después salga la flor. Pero si no hay nadie que la siembre, eso no va a aflorar. por eso es tan importante un mensaje claro en ese sentido, profesor, y por eso que el mensaje tiene que ser claro y básico. Familia, nación, propiedad, identidad. Entonces, si nosotros tomamos en consideración eso para sembrar y regar esa semilla y regarla para la sociedad del mañana, si esa sociedad está clara en esos principios, toda esa influencia negativa que estamos viendo será rechazada y va a ir perdiendo peso. Entonces, esa es una labor que tiene que estar muy clara. La identificación de un mensaje de patriotismo, la identificación de un mensaje hacia la familia, la identificación de un mensaje en pro del desarrollo dentro de un marco de libertades. Si, si la sociedad empieza otra vez a sumirse entre mensajes que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, sino mensajes que lo que buscan es irte esclavizando, irte haciendo perder el norte. Es decir, todos los mensajes que nos han traído hasta acá, lo único que vamos a tener es destrucción. Esa semilla, por supuesto, nacerá podrida, pues no vamos a tener mayor desarrollo como sociedad. Eso va mucho más allá de la latinoamericana. Para que el latinoamericano se encamine, dirigencia. Para que el mundo se encamine, verdad. Para que la gente entienda el futuro, simplemente abra los ojos. Se van a asustar. Pero, Noel, vamos a hablar para que los demás países no se sientan ofendidos. Argentina quería salir del pozo. Muchos países del mundo lo ayudaron, le dieron millones y millones de dólares cuando no le habían dado a otros. Y resulta que el propio argentino, con sus problemas y conflictos, no porque lo quiera el que lo pensó, y no porque la política internacional de los bancos internacionales no tengan la intención de que Argentina hubiera salido, donde dicen que es un país por lo menos oculto, pero el médico está manejando un taxi. Yo hago esta pregunta. ¿A dónde fue todo ese dinero? Lo que pasa es que mucho dinero que entra en las naciones a través de cualquier tipo de mecanismo internacional viene para pagar los otros mecanismos internacionales con que se endeudó ese país. Entonces los servicios de deuda y deuda que han adquirido los países hacen que muchas de las ayudas que llegan para entender eso sean simplemente números macroeconómicos que no repercuten directamente en lo positivo de la sociedad. El problema de los manejos económicos de las naciones y creer, como en el punto argentino, que es posible quebrar una nación, que fue algo que se manejaba como teoría con respecto a lo que estaba sucediendo económicamente en Argentina. Argentina está quebrada. En el caso que se puede decir sobre Venezuela en cuanto a las posibilidades económicas reales de cada una de las cosas que el chavismo ha destruido. Venezuela está quebrada. Los países es bien difícil que quiebran si que se despedazan como unidad territorial. Entonces, un país verlo como empresa es un error grande en ese sentido. Si tiene que ser una empresa funcional, pero querer verlo como empresa, la cosa cambia. El asunto de ese gran cantidad de dinero que pudo haber recibido Argentina y que se fue en pago de servicio de deuda, en pago de intentar
generar estabilidad macroeconómica. El problema de esa gran realidad es que si ese plan no es cerrado, si no logra con cada uno de los fondos cubrir ese espacio de manera real, simplemente el país vuelve a entrar en el ciclo de inmediato y el cáncer va a continuar igualito y peor. Entonces lo que está viviendo Argentina, lo que va a vivir Venezuela dentro del punto de los manejos de deuda futuros, la gran mayoría de nuestros manejos de deuda son son con países puntuales o con tenedores de bonos de manera práctica, no a través de los mecanismos del Servicio Multinacional de Banca, como el FMI o como el Banco Mundial, que la Argentina tiene en su contra los dos juegos de los dos mundos, hoy cobrándoles y cobrándoles para mañana. Entonces, la entrada de capital, por más que venga con grandes chorros como lo recibió Argentina para intentar generar su estabilidad macroeconómica, no alcanza mientras se tenga una cuota de gasto social que es gasto social, no inversión social. Mientras se tenga un costal tan impresionante que hace inviable, el costal que siembra el socialismo, que hace inviable la generación real de riqueza, sino que siempre mantiene al país sujeto en una distribución de la poca entrada o mucha entrada que tenga el país en su economía, siempre se mantendrá el caos. Es un asunto que el golpe de timón necesario para ese tipo de realidades va a afectar aún más a la sociedad debido a que como la sociedad quedó golpeada, inutilizada y resentida, le costará muchísimo más asumir su responsabilidad y los costos propios de enfrentar la transformación económica necesaria para poderte volver a encarrilar como nación. Por eso es interesante decirle a todos los millones de latinoamericanos que no tienen un kilo y que deben cualquier cantidad de dinero, y todo el dinero que le supuestamente le presten no son estúpidos para prestarle a personas que no tienen ninguna capacidad de pago. Ahora, si no tienen capacidad de pago y el dinero que se le va a dar es para pagar la deuda que ellos le debían a los propios, las personas que le prestaron el dinero, no para ellos, como bien tú lo planteaste, dime qué país de América Latina tiene la autosuficiencia de poder mirar un futuro que no sea lo que está pasando hasta ahora, cada vez más hundida y sin futuro. Yo me Bueno, pregunto quién va a poner el dinero para sí, que se lo coman los propios políticos y no se le dé dinero a ellos, sino es una engaña pichanga que le van a prestar. No, le están dando que presten para que paguen lo que debe, no para exacto. generar riquezas. Exactamente, por eso es que eso todo tiene que ser dentro de un gran marco de producción y de producción. Sí, yo te voy a aceptar este nuevo empréstito porque tú me vas a dar un porcentaje de esto, lo cual lo vamos a dedicar al servicio de la deuda y un porcentaje de esto lo vamos a dedicar a inversión para la producción, no a gasto social, inversión para crecer. ¿Qué países pueden enfrentar esa realidad hoy si existiese un cambio real de gobierno? Por supuesto, Venezuela tiene las herramientas para hacerlo. Increíblemente, Bolivia tiene las herramientas para hacerlo. Lo que tiene Bolivia en litio y en litio, entendiendo hoy la necesidad del mundo por ese mineral, le daría a ese espacio territorial una tranquilidad y se pudiese despuntar realmente como un país increíble dentro del centro de Latinoamérica si tan solo terminara de entender uno que no va a hacer nada con cosas como Evo Morales, sino retroceder y que el robo y el saqueo se haga mucho más grande y que no va a hacer nada pretendiendo jugar a la democracia después de la destrucción de cosas como Evo Morales, que hoy están pagando las consecuencias de semejante estupidez, pretender jugar a la democracia después de que hay un proceso revolucionario en el poder. Bueno, ¿Cómo enfrentar el proceso económico y ese tipo de realidades? Está en eso, en entender la realidad político-ideológica de quién va a ejercer las posiciones de gobierno. Pero las posiciones de gobierno sean ejercidas bajo los conceptos de la justicia social y la izquierda, simplemente retroceso, destrucción, gasto y no inversión, desarrollo y por supuesto pérdida de libertades, las propias del socialismo. pero fíjate lo que está pasando con Perú, que era un país más o menos que estaba estabilizando, aunque los políticos cambian toda la semana. Ahora,
No hay políticos, hay personas que viven en las montañas y eso se cree que son políticos y pueden manejar la economía de Perú. Es que eso es parte de la sociedad la que manipuló. Yo hace mucho tiempo lo he explicado, ¿no? Entonces nosotros consumimos como la necesidad, el latinoamericano tiene una necesidad de validación por parte de Europa impresionante, ¿no? Entonces en Francia veía muy bonito que venía el técnico metalúrgico y gobernaba un país. Pusieron a Lula da Silva y Viva, al Foro de Sao Paulo y todo el caos que generó. Entonces veía muy bonito que un militar rebelde gobernara un país. Llega Chávez y el caos que gobernó. Veían hermosísimo que un indígena llegara a algún punto de un país y ahí está Evo y ahora tienen a Pedro Castillo. Ahí tienen Latinoamérica el tiene que aprender indígena, a pensar. veían, sí. Ahí Sí, tienen por el eso indígena. les encanta ese bochinche, ¿no? Y entonces la gente lo ve bonito. Ay, qué progresismo. Ay, este retorno. Es un festival de paja que la gente tiene que quitarse de la cabeza. Seguridad, desarrollo, eso nada más se piensa cuando se piensa lejos del socialismo. Todo lo que tenga que ver con indigenismo, todo lo que tenga que ver con movimientos obreros, todo lo que tenga que ver con revanchismo históricos, ancestrales, y ese gran festival de pendejadas lo único que trae es desastres. Los países tienen que basarse y entender principios que son básicos, formales, tradicionales, y no tienen nada que ver con eso aquí solamente. Es que es un retraso, es tan difícil de explicarlo, pero tener esa foto de hoy Pedro Castillo, tener esa foto de Evo Morales, tener un personaje como Chávez, como Maduro, haber tenido un personaje como Lula frente a este fenómeno que es Bolsonaro, donde se levantan precisamente esas banderas de patriotismo, de familia, de fe, de reencuentro con la sociedad y con la identidad nacional. Ese personaje que es Donald Trump es lo mismo, No, patriotismo, identidad nacional. La gracia es esa, y si cada una de nuestras naciones se empiezan a identificar con esa realidad, podrá avanzar hacia el camino correcto. ahora, Noel, a ver, vamos a intentar lo simple, no lo complejo, ni al profesor de la universidad, ni nada de eso, porque al final ellos están con un mundo ideal que no da resultado a lo que dicen. Y nunca. Yo me pregunto, ¿el talibán es una mentalidad ancestral que ganó y tiene el control del país y lo va a administrar de acuerdo a su mentalidad trazada de siglos? No, no está mal, no está bien, podría ser bien para esa época los salvajes. Ahora yo me hago una pregunta. Y que venga un indígena que vive y tiene la mentalidad que tienen en Perú, ¿no es lo mismo que el talibán? Técnicamente igual, profe, técnicamente igual. Pero Eso ahora en hay el que caso del decirlo a talibán, América Latina. Señores, ustedes están comportándose como el talibán. no, sin duda, sin duda. El Y proceso con esa involutivo, mentalidad, ustedes quieren armar un país a medida de esos siglos, del siglo antes del siglo primero. el proceso Porque involutivo de ustedes nuestra sociedad. estaban bien porque podían llevar la lechuga a la mesa. Pero esa es la realidad que está viviendo América Latina en toda su extensión, inclusive en México. Así es. Así es. O sea, en vez Entonces, de ir para arriba, van para la miseria, van para gobernar personas que no tienen la menor idea qué sería una organización moderna, porque no lo tienen, ni les interesa, porque la única plata que queda es sacarle la plata a los que no piensan. así es. Y Así entonces es. no se dan cuenta. El único de los países, aparte que alguno tenga hierro, el otro tenga bronce, como Chile, que tiene algunos materiales, el único país que tiene autoproducción propia y puede hacer milagros con venezolanos que no piensan, inmaduros, es Venezuela. Es Venezuela. Porque Venezuela podrá tener, a los inmaduros lo ponemos a limpiar zapatos, pero tú puedes tener tres, cuatro especialistas que administren lo que Venezuela da. Es el único país que no necesita producir ni pensar. Lo que se da se administra y el país por sí solo va a auto tener la posición que tenía antes.
Y ahora imagínense ese país manejado por gente que de verdad quiere el país, no lo vea como una mina, por gente que de verdad quiera convertir a Venezuela en nación, por gente que de verdad entienda el valor del venezolano, conciencia de la realidad geopolítica que tiene, conciencia de nuestras posibilidades impresionantes, conciencia real de nuestra riqueza, conciencia real de lo que significa un Estado. A lo que Nos voy. perdemos de vista, nos perdemos de vista. Ahora yo te hago esta preguntita, Noel. Antes había 7 millones de venezolanos que estaban comiendo antes de irse del país. Ahora tienen 7 millones menos. Quiere decir lo que el país genere va a dar mucho más beneficio porque hay 7 personas que hay que darle menos de comer. Ojalá. Lo cierto es que esos 7 millones de personas que, están, que no están hoy en el país, hay que cambiarlas por el costo de la deuda que hoy sigue siendo blanda en el manejo de las naciones que por necesidades ideológicas están de acuerdo con la destrucción de Venezuela. Mañana Ahora, van a querer cobrarlas en formato normal y lamentablemente va a haber que pagarlas aunque hayan sido contraídas ilegalmente. ahora, fíjate una cosa que es interesante. México, un individuo socialista que cree que ganó y que es el mejor y que el mundo y es lo peor que hay en México en toda la estructura social y la capacidad que tienen para comer. Ahora yo te hago esta pregunta, Noel. México, como cualquier otro país, tiene que los Estados Unidos lo está manteniendo. Uh-huh. Y no se dan cuenta los periodistas que las remesas que mandan sus ciudadanos expulsados por la pobreza y que nosotros los estadounidenses lo estamos dándole de comer y dándole trabajo son los que están manteniendo el balance de México. Lo saben, pero esa parte no, no quieren admitirla. Igual, gran parte de la sociedad venezolana está sobreviviendo gracias a la remesa de esos 7 millones que están afuera. La realidad es que si no se atiende al país, para el desarrollo del país, lo único que vamos a tener es ese tipo de dependencia y ese tipo de atraso. Ya terminamos. Yo contigo no se puede hablar, la verdad, pero para mí es un placer como venezolano peleándolo en Venezuela y no hablando de lejos como hacen muchos periodistas y están buscando la felicidad de tu pueblo y que se den cuenta que Venezuela es uno de los pocos o el único así país que puede hacerse grande sin la mente de muchos venezolanos. Así es, profesor. Un abrazo fuerte y que viva Venezuela. Viva Venezuela.